un padre mostró sospechas debido a una grabación que vio. Algo terrible supuestamente estaba ocurriendo dentro de la iglesia. La gente no sabía que había una cámara dentro de la iglesia capturando cada uno de sus movimientos. La verdad sobre lo que el joven sacerdote había estado haciendo con una joven monja impactó a todos. Únete a esta emocionante historia ahora. Y si ya conoces nuestro canal y quieres ayudarnos a seguir emocionándote con más videos, te pedimos que nos apoyes dando clic en el botón de me gusta. Vamos con el video. El padre Fabio apenas podía recordar la última vez que se sintió tan triste. Había dedicado su vida a la parroquia y a su fe, pero lo que ocurrió en esta institución respetada dejó una mancha permanente en la imagen de su fe y su sacerdocio. El pequeño pueblo al que había guiado y amado durante el último año se convirtió en blanco de robos y hurtos que ni siquiera respetaron la iglesia. Cuando descubrió que los delincuentes habían robado todas las ofrendas del vicariato, el padre Fabio decidió instalar varias cámaras de seguridad en las instalaciones. Quería proteger el dinero destinado a los menos afortunados de la comunidad, pero también salvaguardar a las monjas y sacerdotes que vivían y trabajaban en la iglesia. Afortunadamente, el padre Fabio conocía a un hombre llamado Jonas Cavalcante, quien trabajaba para una empresa de seguridad. Cavalcante realizó un análisis completo y un trabajo discreto, y el padre Fabio finalmente se sintió seguro nuevamente en la casa del Señor. Sin embargo, decidió no contarles a sus compañeros sacerdotes y monjas sobre las cámaras dentro de la iglesia, solo mencionando que había instalado un dispositivo en el presbiterio para vigilar sus pertenencias. No quería que se sintieran observados mientras rezaban o encontraban consuelo en la presencia del Señor. Desde entonces, las grabaciones solo se revisarían en caso de otro robo. Consideraba innecesario mencionar las cámaras. Todos parecían contentos con la noticia. Entre los más agradecidos estaba un joven sacerdote llamado David. El padre Fabio intentó no mostrar preferencias, pero desde el momento en que conoció a este joven, sintió un cariño especial por él. Tal vez era porque veía mucho de sí mismo en David, con su mezcla de optimismo eterno y un espíritu salvaje e indomable. Era un perfil desafiante para moldear como sacerdote, pero podía ver que el joven estaba ansioso por aprender y servir a la comunidad. Quizá algún día él sería el nuevo padre Fabio, permaneciendo en esta parroquia toda su vida y jurando servir allí hasta el día de su muerte. Pero las fuerzas del padre Fabio estaban menguando y sabía que tenía que entrenar a alguien para tomar su lugar. La congregación necesitaba sangre nueva, y hasta el viejo sacerdote entendía que la generación más joven requería un nuevo enfoque hacia la fe. Con el número decreciente de personas asistiendo a los servicios, la batalla entre una vida de fe y los placeres del mundo nunca había sido tan real como en ese momento. Ahora, David parecía el candidato perfecto para reemplazarlo y traer el desafío que la congregación necesitaba. La llegada de David coincidió con la llegada de un grupo de nuevas monjas. Entre ellas estaba una hermosa joven llamada Lini. El padre Fabio sintió una fuerte necesidad de proteger a esta chica incluso antes de conocer su historia. Le tomó un tiempo establecer cierta confianza con ella, pero al final ella confió en él. Detrás de sus ojos brillantes y su sonrisa tímida había una niña que había crecido en un hogar violento. Su padre era un hombre severo que entendía muy poco sobre su papel en el matrimonio y en la vida de sus hijos. La atmósfera en casa estaba caracterizada por la ira dirigida a quien se interpusiera en su camino. La madre de Aline soportó el peso de su ira hasta el día en que empacó una maleta y simplemente desapareció. Con su madre ausente, Aline se convirtió en el objeto de la ira y el descontento de su padre. Aunque se suponía que era una joven despreocupada, tuvo que hacerse cargo de la casa y cuidar a sus hermanos menores. Pero cuando su padre dejó de aparecer en casa después de trabajar, un grupo de asistentes sociales llegó a su puerta y colocó tanto a ella como a sus hermanos en un orfanato. Debido a la sustancial diferencia de edad entre ellos, ella salió del sistema antes que sus hermanos. Se quedó sola, sin nadie que la protegiera o guiara.
Aline habría sido un caso clásico de adolescente rebelde si no hubiera sido por la rápida intervención de una maestra llamada señorita Evelyn. Esta mujer la tomó bajo su protección y la invitó a asistir a la iglesia. Aunque su familia adoptiva hizo lo mejor que pudo para satisfacer las necesidades físicas de la niña, no podían manejar su mundo emocional y su corazón roto. La señorita Evelyn, por otro lado, se convirtió en un refugio seguro contra las tormentas del mundo. Evelyn nunca se casó y era muy devota de su fe. Su amor por la iglesia y la música de adoración plantaron la semilla para la decisión de Aline de convertirse en monja. Tenía muy poca confianza en los hombres, pero de alguna manera logró construir una relación con su creador. El padre Fabio fue el primer hombre en quien Aline encontró algún tipo de figura paterna. Este sabio parroquiano desempeñó un papel crucial en la vida de David y Aline, y era inevitable que estos dos jóvenes vulnerables comenzaran a pasar tiempo juntos. Afortunadamente, el padre Fabio podía mantener un ojo atento sobre los más jóvenes y guiarlos en los principios de una vida dedicada a Dios y solo a Dios. Tal vez fue el hecho de que el padre Fabio estaba demasiado cerca de la situación lo que le cegó ante la verdad, o tal vez fue su profundo amor por los dos jóvenes lo que le hizo ignorar las señales. Sea cual sea la razón, fue un gran shock cuando se enfrentó a una verdad que probablemente esperaba nunca tener que enfrentar. La empresa de seguridad que monitoreaba las grabaciones de las cámaras en las instalaciones de la iglesia era propiedad de Jonas Cavalcante. Jonas y el padre Fabio eran amigos de muchos años y el predicador tenía muy pocas personas en quienes podía confiar incondicionalmente. Cuando el padre Fabio visitaba la casa de Cavalcante, él y su esposa permitían que este hombre religioso se relajara por un breve momento y simplemente fuera un ser humano con vulnerabilidades y emociones profundas. Aquella mañana fatídica, el teléfono del padre Fabio sonó insistentemente. Contestó rápidamente, reconociendo el número de su viejo amigo Jonas Cavalcante. Continúa en las siguientes secciones debido a la extensión del contenido. *## la llamada de Jonas y el impacto de las imágenes. «Hola, Jonas», dijo el padre Fabio. «Fabio, necesito hablar contigo con urgencia». La voz de Jonas estaba cargada de angustia, lo que puso al padre Fabio inmediatamente alerta. «¿Qué pasó, Jonas? Todo está bien, ¿cierto?» «No, no está bien. Necesito que vengas a la oficina de la empresa de seguridad. Tenemos que ver unas grabaciones juntos». «Es algo serio, Fabio, muy serio». Jonas hizo una pausa como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. El padre Fabio frunció el ceño, confundido. «¿Grabaciones? Pero no ha habido ningún robo recientemente. Todo parece estar en orden. ¿Qué fue lo que viste?» «Lo sé, Fabio, pero lo que encontré en las grabaciones es perturbador». Jonas respiró profundamente, su voz temblando ligeramente. «Podría causar graves daños a la fe y a la congregación». El corazón del padre Fabio comenzó a latir con fuerza. Intentó mantenerse sereno, pero la gravedad en la voz de Jonas lo preocupaba profundamente. «Estoy en camino, Jonas. Llego enseguida». Colgando el teléfono, sintió un nudo en la garganta. No podía dejar de imaginar lo que podría haber pasado. Su mente corría con posibles escenarios mientras conducía rápidamente hacia las oficinas de la empresa de seguridad. Sabía que debía ser algo grave si Jonas no podía hablar por teléfono. En el fondo, se preguntaba si las cámaras habían captado algo relacionado con alguien a quien él quería profundamente en algún tipo de comportamiento siniestro. Al llegar, Jonas lo esperaba en la entrada con una expresión sombría. «Vamos, Fabio», dijo Jonas, guiándolo rápidamente hacia adentro. Ambos entraron en la oficina de Jonas. Este pidió a su querido amigo que se sentara y cerró la puerta de la oficina. Incluso bajó las cortinas para asegurarse de que la conversación que estaban a punto de tener fuera completamente privada. El padre Fabio se sentó con el corazón latiendo acelerado mientras Jonas preparaba la grabación.
Jonas, ¿qué fue lo que viste?, preguntó el padre Fabio, con la voz llena de preocupación. Jonas lo miró, sus ojos reflejando la gravedad de lo que estaba a punto de mostrar. Fabio, lo que estás a punto de ver es devastador. Realmente lo siento, amigo mío. Jonas dio play a la grabación y el padre Fabio observó atentamente la pantalla. La sala estaba en completo silencio, excepto por el suave zumbido del proyector. «Compilé esto con cuidado, Fabio», dijo Jonas, rompiendo el silencio. «Estos clips fueron grabados durante 2 meses». El padre Fabio asintió sin apartar los ojos de la pantalla. Las imágenes mostraban diferentes ángulos de la iglesia, cada movimiento capturado por las cámaras. «Intenté encontrar alguna explicación inocente», continuó Jonas con la voz baja y tensa. «Pero, sinceramente, no hay mucho espacio para malentendidos». Los ojos del padre Fabio se abrieron de par en par a medida que avanzaba la grabación. Sentía su corazón hundirse con cada escena que pasaba. «No puedo creerlo», murmuró Fabio, las palabras apenas saliendo de sus labios. «Lo sé», respondió Jonas con una expresión seria. «Yo también me quedé en shock cuando lo vi por primera vez». El padre Fabio sostuvo con fuerza el borde de la mesa, intentando procesar lo que estaba viendo. No quería creer lo que sus ojos le mostraban, pero las pruebas eran demasiado claras para ignorarlas. «¿Cómo pudo pasar esto?», susurró Fabio, más para sí mismo que para Jonas. Jonas apagó el proyector y se volvió hacia el padre Fabio. «Fabio, sé que esto es difícil de aceptar, yo también estoy devastado, pero necesitamos actuar con cuidado. Esto podría causar daños irreparables a la fe y a nuestra congregación». El padre Fabio permaneció en silencio por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Necesitamos manejar esto de la manera correcta, Jonas», dijo finalmente, con la voz firme a pesar del dolor evidente. «No podemos permitir que esto destruya todo por lo que hemos trabajado». Jonas asintió. «Estoy contigo, Fabio. Descubriremos la mejor forma de lidiar con esto, juntos». Ambos hombres se quedaron en silencio por un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. El padre Fabio sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual. El padre Fabio volvió a la parroquia conduciendo con lágrimas rodando por sus mejillas. Sentía una mezcla de emociones. Por un lado, se sentía responsable por lo ocurrido y por otro, se sentía engañado y furioso. Pero también había una extraña sensación de alivio que apenas podía explicar. ¿Será que su subconsciente lo sabía desde el principio, pero simplemente le impidió enfrentarse a la verdad? Mientras conducía hacia el cementerio, vio a David parado cerca de las puertas. El joven saludó con la mano, pero su rostro reflejaba una expresión solemne. El padre Fabio detuvo el auto y salió, respirando profundamente para controlar la tormenta de emociones dentro de él. «David, ve a la oficina de la iglesia y espérame ahí», dijo el padre Fabio, intentando mantener la voz firme. David bajó la cabeza, aceptando la instrucción sin cuestionar, y caminó silenciosamente hacia la iglesia. El padre Fabio lo observó alejarse, sintiendo un peso enorme en el corazón. Más tarde, en la oficina de la iglesia, el padre Fabio entró y cerró la puerta tras de sí. David estaba sentado, con la cabeza gacha y las manos apretadas en su regazo. El silencio entre ellos era ensordecedor. «David», comenzó el padre Fabio, intentando mantener la calma. «Vi las grabaciones de las cámaras. No hay forma de negar lo que muestran, pero necesito escucharlo de ti. ¿Es cierto?». David levantó la cabeza lentamente, los ojos llenos de lágrimas y vergüenza. «Sí, padre Fabio», dijo David con la voz temblorosa. «Es cierto, yo...». Antes de que pudiera continuar, el padre Fabio lo interrumpió. «Sal de aquí», rugió el padre Fabio, su voz resonando por las paredes de la oficina. David se quedó inmóvil, sorprendido por la intensidad de la reacción del padre Fabio. Lentamente se levantó, con lágrimas corriendo por su rostro.
sin decir una palabra más, salió de la oficina, dejando al padre Fabio solo con su dolor y desilusión. El padre Fabio se hundió en su silla, sintiéndose traicionado y desolado. No podía creer que su amado discípulo, alguien en quien había depositado tanta confianza y esperanza, lo hubiera traicionado de manera tan escandalosa. Las condiciones para no expulsar a David de la iglesia fueron claras. Tenía que irse de inmediato, sin despedirse de nadie. Sería transferido a una congregación lejana y se le prohibiría hacer contacto con alguien de esa parroquia. David no tuvo más opción que aceptar los términos, lo que le dejó el corazón destrozado. Perdería a su mentor y figura paterna, pero sabía que había cometido un error y estaba dispuesto a pagar el precio. David empacó sus maletas y reservó un hotel en la ciudad para pasar la noche. El padre Fabio estaba devastado, pero sabía que no era momento de pensar en cómo se sentía. Había otra persona involucrada en toda esta confusión y no sabía qué hacer al respecto. Tras mucha reflexión, decidió hablar con la hermana Erika. Ella era responsable de las monjas de la parroquia y sabría qué hacer mejor que él. La conversación con la hermana Erika fue difícil, pero el padre Fabio dejó la situación en manos de las monjas. A la mañana siguiente, Aline fue llamada a la oficina de la hermana Erika. Al entrar, vio a la hermana sentada detrás de la mesa, con una expresión seria en el rostro. «Aline, por favor, siéntate», dijo la hermana Erika, señalando una silla. Aline obedeció, sentándose con las manos temblorosas en el regazo. «Necesito que me expliques por qué tú y David estaban saliendo furtivamente de las instalaciones de la iglesia en medio de la noche varias veces por semana». Comenzó la hermana Erika, con los ojos fijos en Aline. En lugar de orar y estudiar como deberían, también fueron vistos entrando juntos en tu habitación. Aline sintió que su corazón se aceleraba mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Hermana Erika, comenzó, pero la hermana la interrumpió. «David ya se fue», dijo la hermana Erika, haciendo una pausa para que las palabras calaran. «Y estoy debatiendo si debería hacer lo mismo contigo, pero antes quiero la verdad». Aline sintió que el mundo se desmoronaba al escuchar que David se había ido. Casi se desmaya por el impacto y la tristeza. «¿David se fue?», murmuró Aline, con lágrimas comenzando a correr por su rostro. Él asumió toda la culpa para proteger nuestro pequeño secreto». La hermana Erika la observó llorar, sintiendo la intensidad del dolor de la joven. «Por favor, hermana Erika, por favor, reconsidere», suplicó Aline, sollozando. «Fue culpa mía, él solo quería ayudarme, no merece este castigo». La hermana Erika permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras de Aline, con una expresión en el rostro que poco a poco se suavizaba. «Dime todo, Aline», dijo suavemente la hermana Erika. «Necesito saber toda la verdad». Aline se secó las lágrimas y respiró profundamente, preparándose para contarlo todo. Cuando finalmente relató toda la verdad, la hermana Erika no pudo evitar soltar una carcajada. La monja llamó al padre Fabio a la oficina y le pidió a Aline que repitiera su versión de la historia. Cuando el padre Fabio entendió que había cometido un terrible error, subió al auto y se dirigió al hotel donde David estaba hospedado. El pobre joven no merecía en absoluto el castigo que se le había impuesto. Lo que Aline reveló no correspondía a lo que él había sospechado. Los dos jóvenes realmente salían furtivamente por las noches, pero para ir a ver a músicos en vivo en un bar local. Tocaban heavy metal y de alguna manera Aline se fascinó tanto por el género que descuidó sus oraciones nocturnas. Al final, el padre Fabio pidió disculpas a David. Esa misma noche, los tres se reunieron en el bar y, para sorpresa de todos, cantaron juntos las canciones que tanto fascinaban a Aline. El malentendido fue un golpe duro, pero el padre Fabio aprendió que a veces el camino hacia la redención exige enfrentar verdades incómodas. ¿Qué opinas de esta historia?
¿Crees que es correcto tener cámaras vigilando a las personas dentro de la iglesia, incluso si es por su seguridad? ¿Cómo habrías manejado esta situación si fueras el padre Fabio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides dar like y compartir con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.